ya usted ha escuchado a la doctora Victoria de Francesco Soto. Ella está en Austin, Texas, capital del estado tejano, en el sur de Estados Unidos. Es politóloga, directora de comunicaciones para lo que se llama Latino Decisiones o Latino Decisions. Y bueno, pues tiene, como ya lo comenté el otro día, una serie de estudios, títulos, profesora de varias universidades como la Northwestern University, también parte del cuerpo docente en materia política de esta universidad que dije, tiene su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Duke, Duke University. este Está clasificada y nombrada entre los 12 académicos más sobresalientes de los Estados Unidos. Entre los 12 académicos más sobresalientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la escuchamos con mucho interés. Y bueno, pues ella siempre está estudiando muchas cosas, el pensamiento de los humanos, las emociones, cómo nos van moldeando, cambiando, el comportamiento de la política y los políticos. Analiza mucho los procesos electorales, la mercadotecnia de la política étnica, la migración. Y bueno, como verá usted, con estos eh, pincelazos breves, pues le reitero que pues ella sí sabe lo que dice. Doctora de Francesco Soto, ¿cómo está? Buenos días en Austin. Buenos días, gracias por la introducción tan gentil. No, pues gracias. Lo único que hago es repetir lo que usted dice, o sea que usted es la que ha sido gentil con su cerebro y ha estudiado mucho. Pero gracias. Doctora de Francesco, en relación a estos asuntos que la mayoría no entendemos de la conducta de los políticos en diferentes áreas, eh, y que pues tiene molesta, como sabemos, a una parte muy importante de la sociedad que vive en los Estados Unidos de Norteamérica y a diferentes grupos. Uno de los grupos son los hispanohablantes, que se siguen preguntando, nos siguen preguntando en las redes sociales. Bueno, en medio de todo esto, incluyendo la última que usted ya ha de saber mejor que yo, voy a tu casa, no, no, ese día no te puedo recibir porque estoy ocupado, no, pues ese día puedo, bueno, pues vente tal día, bueno, pues voy tal día y cosas que dicen que no se habían visto hace mucho, me refiero a lo que ya comenté hace rato. Pero ¿qué pasa nos preguntan los hispanos, que son, según el censo, cerca de 60 millones de seres humanos, aquí, qué es lo que todo esto va a generarles o no les va a generar? ¿Hay esperanzas? ¿No hay esperanzas? ¿Es cosa de esperar mucho tiempo? ¿Cuál es su conclusión? Pues lo que estamos viendo es que los latinos en el 2008, vamos a acordarnos, que le dieron un apoyo inmenso al presidente Barack Obama. Casi el 70% de los latinos votaron por él. Sí. Y vimos esas cifras de aprobación mantenerse en lo alto hasta hace poco. Ajá. En febrero, por ejemplo, 70% de la población latina aprobaba al presidente. En junio bajó a 68% y en agosto vimos otro bajón a 63%. Entonces lo que estamos viendo es que los latinos, esta población, este electorado que va creciendo, como que se está desilusionando, desanimando con las pólizas de este presidente. Ujú. Eh, las políticas como dice usted, de este presidente, de acuerdo a su opinión y a sus estudios, eh, todo este problema que ya conocemos, eh, ¿usted siente que ya es el tiempo, como algunos dicen, para asegurar
que el presidente Obama es simplemente un presidente de paso, de paso un periodo nada más, y que las cosas se le han puesto tan mal por sus políticas que pues hasta ahí va a quedar su gobierno y muchas cosas sin resolver. ¿Así ve usted las cosas, doctora? No, todavía falta mucho. De hecho, si la elección fuera mañana, sí pierde la elección el presidente Barack Obama, pero en la política una semana es un año, entonces falta mucho terreno por recorrer y vamos a ver también cómo se forma la candidatura del republicano. También Sí. falta ver eso, porque lo que va a pasar es que yo siento que los latinos demócratas se van a empezar a remotivar viendo la retórica antimigrante de varios candidatos republicanos. Quiero recalcar que no todos los republicanos son antimigrantes, pero Sí. varios de los candidatos más sobresalientes en las primarias sí son. Entonces, aunque estén desilusionados porque no pasó la reforma migratoria, van a decir, bueno, pues no estamos enamorados de Barack Obama, pero ¿cómo nos va a ir con unos republicanos que tienen tendencias y retórica tan antimigrante? Ujú. Ahora, el asunto que estamos hablando del caso de los hispanohablantes y otros grupos sociales que están en este país y que no tienen la respuesta que les ofreció el ahora presidente. En la vida práctica, ¿usted siente que si ahorita con su varita mágica pusiera a un presidente republicano, para la vida de los hispanohablantes habría cambios pronto importantes y cuáles? Es que aquí depende del candidato, porque si vemos a los candidatos más moderados, a los candidatos republicanos que se enfocan más en la cuestión económica, financiera, que quieren que los negocios crezcan a través del libre comercio, a través de la inmigración, por ejemplo, John Huntsman y Mitt Romney, no creo que pasaría cualquier cosa con los latinos para lastimarlos. Sin embargo, si un candidato como Perry, como Rick Perry, aquí el actual gobernador de Texas, que ha tomado posiciones bastante antimigrantes, si él saliera como electo como presidente, entonces quizás él acepte las pólizas que distintos estados como Arizona y Alabama han puesto de prohibir, de criminalizar a los latinos. Si nos acordamos bien, con la ley SB 1070 de Sí, Arizona, sí. el presidente Barack Obama dijo, no, vamos a bloquear esto y no vamos a dejar que de paso. Si fuera un Rick Perry, yo no sé. Ujú. Ahora, de estos personajes que empiezan a asomarse constantemente a la visión pública, a los medios de comunicación en el campo republicano, y de pronto unos van más arriba y otros más abajo, y de pronto uno se sube mucho y de pronto, ya sabe usted todo este asunto. El señor Rick Perry, gobernador del estado de Texas, comparado con el señor Romney y con otros personajes, ¿qué tipo de personalidad, más allá del nombre que lleven, etcétera, cuál es la personalidad, la forma de pensar, de actuar de todos estos grupos de republicanos en este momento le menciono, que siente usted que tengan el tamaño, la visión, la energía, la ejecución para resolver el problema de los hispanohablantes? Pues primero quisiera categorizar los republicanos en, en dos partes. La primera es el republicano moderado, el republicano que se enfoca más en lo económico, como acabo de decir Romney y Huntsman. Sí.
por segunda parte, los republicanos que son más del movimiento del T. Lo que vimos en el 2010, este Sí. movimiento ultraconservador socialmente, religiosamente. Entonces, en ese grupito tenemos a Rick Perry, a Michelle Bachmann que acaba de ganar una encuesta muy importante en Iowa, como poniéndola como la candidata con más apoyo entre los republicanos. Y se está hablando de que quizás Sarah Palin entre a la primaria. Entonces ahí tenemos el grupo de los ultraconservadores, Sí. socialmente hablando, y luego los más moderados en términos sociales, pero muy conservadores en cuestiones de finanzas. Ujú. Bueno, entonces esos son los dos grupos y nos queda muy claro quiénes son, etcétera. Ahora, pensando, es una pregunta este, basada en una una utopía, pensando que ¿Sí? llegaran a la Casa Blanca o llegara un republicano del segundo grupo, Ujú. de los que pues la religión es muy importante, por supuesto son los más reacios a los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estas personas en el complejo mundo de la política que usted conoce también, doctora de Francesco Soto, ¿usted cree que podrían hacer caso nulo, no poner atención a el problema de millones de personas, como las que ya sabemos, que están pidiendo que se les legalice, que se les ordene, que se les reconozca, etcétera? O sea, ¿cree usted que se echarían, perdonando el término, se aventarían 4 años de un primer término republicano eh, sin hacer nada por ellos? Estoy en total acuerdo, que no haría nada, porque si vemos los demócratas, que se supone que son el partido que apoyan más a los latinos, que son la voz de la mayoría de los latinos en los Estados Unidos, si ellos mismos no han hecho nada para ver una reforma migratoria, ¿cómo lo vamos a esperar de un grupo que tiene posiciones muy extremistas con respecto a la inmigración y a parar la inmigración? Entonces, aquí sí yo opino que un republicano, y otra vez quiero hacer muy claro aquí, un republicano del movimiento del T, de esa ala más conservadora, no se haría nada, Ujú. pero más bien yo creo que veríamos que más pólizas a nivel estatal saldrían similares a la SB 1070 de Arizona. Sí, Entonces, a nivel nacional, no creo que ellos cambiarían nada, sí, las leyes de inmigración, ni para bien ni para mal. sí. Pero lo que me asusta es el permiso que les darían a los estados y a los municipios para poner en efecto pólizas antimigrantes. Ujú. Ahora, esto puede ser que los hispanohablantes y otros grupos digan, bueno, pues ni modo, nos pusieron a un extremista republicano en la Casa Blanca y pues ya nos fastidiamos por lo menos los primeros 4 años. Ya veremos después si repite otros 4 o no o qué. Pero a- estos a lo mejor serían, vamos a ir, muy conformistas, pero los grupos que están cansados, hartos, temerosos y muchas cosas, ¿siente usted que se quedarían desde el punto de vista sociológico callados y decir, bueno, pues ni modo, vamos a aguantarnos 4 años más? Aquí sí que va a depender mucho de la movilización de los demócratas. Vamos a tener que ver, lo voy a decir muy claramente, cuánto miedo les van a infundir a los latinos. Entonces, por parte de los demócratas, ellos si manejan una campaña donde demuestran, donde pues uno muchas veces vota no porque quiere algo, sino porque no quiere algo y le da miedo que algo se realice. Entonces,
Si los demócratas logran convencer a los latinos en los Estados Unidos que las cosas van a empeorar, entonces ahí sí vamos a ver que salen a votar, no porque apoyen a los demócratas, sino porque les tienen miedo a los republicanos. Ujú. Ahora, esta pregunta yo sé que usted me va a decir que no la presenté como psiquiatra, porque creo que esa carrera no la he estudiado, entre las muchas cosas. Psicología, no, no eso todavía, No, pero sí. todavía no, bueno, pero bueno, todavía tiene tiempo para hacerlo. Pero la pregunta es, si nos metiéramos, yo sé que es una pregunta no difícil, pero la pongo a usted en un ejercicio, este, que usted lo califique, doctora de Francesco Soto. Si nos metiéramos en la cabeza, este, y pudiéramos nadar como aquella famosa película del cerebro, nadar entre los pensamientos y emociones que viven en el cerebro de los republicanos extremistas, conservadores, ortodoxos que usted nos mencionó, y que uno de ellos llegue a la Casa Blanca y no pase nada con los hispanohablantes y con otros grupos. eh, ¿Cuáles son los elementos que sustentan en la mente de estos hombres el tomar estas actitudes? ¿Es un asunto de fanatismo religioso y étnico? ¿Es temor a perder en algún momento si les damos más posibilidades legales, que un día poco a poco se sigan quedando con algunos trozos del país? Eh, ¿Por dónde andarían los pensamientos cuando están sentaditos ahí en su cómoda silla de su oficina, de esta gente? En qué basa ese tipo de pensamientos? Ya sé que no es psiquiatra. Bueno, o sea, aquí le voy a hacer la lucha. A ver. Pero primero quiero aclarar que también hay mujeres, no solo son hombres. Ujú. Y eso es muy interesante que entre los republicanos, entre los candidatos que estamos viendo, ya de seguro tenemos a Michelle Bachmann y quizás a Sarah Palin. Entonces es un grupo bastante diverso entre ellos. Pero ahora pensando de que qué es lo que los está motivando con estas pólizas y retórica antimigrante. Hay varios factores, pero el factor principal, en mi opinión, es el económico, porque históricamente, tanto en los Estados Unidos como en todos los países del mundo, vemos que la oposición a la inmigración ocurre cuando hay problemas económicos, cuando el país se siente vulnerable, cuando hay altas tasas de desempleo, es cuando dicen, bueno, pues, ¿a quién podemos culpar? ¿Quién tiene la culpa aquí? Y dicen, bueno, pues, los recién llegados, los inmigrantes. Lo mismo ha pasado en este país con los italianos, con los polacos, con los irlandeses, con los judíos, con los chinos. Ahora suele ser que somos los latinos. Pero yo creo que aquí ellos más bien, estos candidatos republicanos, están expresando una frustración generalizada del electorado y del ser humano, que cuando se siente vulnerable quiere acusar al otro, que está más vulnerable aún. Sí. Claro que hay cuestiones personales, que aquí sí yo no puedo saber qué sienten ellos en lo profundo de su corazón, pero el común denominador es la economía y la recesión. La economía y la recesión se vuelven disparadores más agudos, como usted lo ha dicho, cuando se ponen mal las cosas en ese terreno y hay que tomar decisiones pues para mejorar muchas cosas de estos grupos migrantes. Y como usted lo ha dicho, y qué bueno que lo reitera, que pues ha pasado con muchos grupos
de migrantes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, una última pregunta, doctora de Francesco Soto. Eh, Desde el punto de vista de lo que usted, tengo entendido, le dedica más tiempo en lo académico y en la enseñanza y en la escritura y todas estas cosas, eh, es una pregunta así como muy general, pero ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Ya sé que me puede usted decir que no tiene todo el día para contestarme, ni tampoco pretendo eso, pero ¿qué le pasó? ¿Qué enfermedad le dio para que de pronto, teniendo todo, lo hayan descompuesto propiamente casi en todas las áreas, al grado que a usted no se lo tengo que explicar? ¿Dónde está el microbio, la infección nacional que cada día pues va creciendo porque va pegándole a otros grupos y grupos y grupos y grupos y grupos? ¿Qué es? Vuelvo a la misma respuesta que tiene que ver con la economía y el mal manejo del dinero. ¿Por qué nos encontramos en esta situación económica que luego dispara y afecta a cómo tratamos a los inmigrantes, a los derechos civiles y humanos aquí en los Estados Unidos? Porque a través de los últimos 10, 15 años hemos estado mal gastado el dinero, con 2 guerras en Irak, en Afganistán. Se ha perdido muchísimo dinero. Y luego también no supimos manejar la recesión global que venía, y también no sabíamos en cuestión de importaciones y exportaciones cómo mantenernos competitivos con el resto del mundo y no ponerle la atención debida a países como la China, Brasil, la India hace 5 o 6 años. Ahorita sí tenemos mucho enfocado en esos países, pero anteriormente no. Y pues nos dejamos de estar atentos, y eso es la causa de lo que estamos viendo aquí, de la crisis política y económica en los Estados Unidos. Sí. Suena, digo, no lo que me dice usted, pero suena increíble que un país que logró la cumbre en tantos terrenos y que indiscutiblemente, como otros países, pero bueno, estábamos hablando de este, tiene gente tan académicamente preparada, con mucho sentido de lo que pasa en el mundo, aquí, etcétera, 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 que le haya sucedido esto y que haya caído en pecados económicos y de otro tipo, que uno dice, bueno, para un principiante a lo mejor se lo entendería, pero ¿cómo es posible, verdad? Que este país haya cometido semejantes, no le quiero poner el Pues, calificativo, pero errores. pues mira, como diría mi mamá, la confianza mató al gato. Y se me hace que esto es lo que pasó con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo fue un jalón de orejas, porque ahora se están dando cuenta de que, bueno, pues para mantenernos como una potencia mundial, sí tenemos que administrarnos bien económicamente, políticamente, diplomáticamente. Entonces, sí estamos viendo que son cuestiones que se están platicando ahorita. Sí. Los republicanos y los demócratas tienen distintas maneras de ver las cosas, pero la conversación se está dando de cómo vamos a volver a esa posición. Sí. La confianza mató al gato. Tienes razón su mamá. Este, y pues es, para terminar, tomarle su tiempo, es impactante y hasta incomprensible y hasta tonto que con tantas cosas como señalé y lo sabemos todos, eh,
hayan cometido los pecados que cometieron, que se supone que no puede cometer alguien que tiene 5 doctorados en no sé cuántas universidades y 80 libros editados, y que precisamente sobre lo que es experto, ahí es donde se confió y se equivocó. Increíble. Sí. Bueno, ya, con su ya me quedó claro. Me dejó sin palabra ahí, sí. No, no la dejé sin palabras, usted tiene las suyas. Pero bueno, le aprecio mucho que haya conversado con nuestro teleauditorio de Vivo en Vivo, y pues nos deja, como siempre digo, material para meditar, para pensar y para entender toda esta circunstancia. Y pues eh, tiene usted, bueno, ya todo el mundo propiamente, tiene usted su, su espacio en internet, ¿verdad? Claro que sí, es el www.drdmds, doctoradmds.com, y también estoy en Facebook y en Twitter, y fue un placer total conversar con usted hoy. No, pues al contrario, muchísimas gracias por ilustrarnos y darnos guías, y le mando un saludo hasta Austin y bueno, hasta pronto. Mil gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego, Bye doctora bye. Francesco Soto. Los latinos en el 2008, vamos a acordarnos, que le dieron un apoyo inmenso al presidente Barack Obama. Casi el 70% de los latinos votaron por él. Sí. Y vimos esas cifras de aprobación mantenerse en lo alto hasta hace poco. Ajá. En febrero, por ejemplo, 70% de la población latina aprobada al presidente. En junio bajó a 68%. Y en agosto vimos otro bajón a 63%. Entonces lo que estamos viendo es que los latinos, esta población, este electorado que va creciendo, como que se está desilusionando, desanimando con las pólizas de este presidente. Ujú. Eh, las políticas como dice, de este presidente, de acuerdo a su opinión y a sus estudios, ya usted ha escuchado a la doctora Victoria de Francesco Soto. Ella está en Austin, Texas, capital del estado tejano, en el sur de Estados Unidos. Es politóloga, directora de comunicaciones para lo que se llama Latino Decisiones o Latino Decisions. Y bueno, pues tiene, como ya lo comenté el otro día, una serie de estudios, títulos, profesora de varias universidades como la Northwestern University, también parte del cuerpo docente en materia política de esta universidad que dije. Tiene su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Duke. Son los hispanohablantes que se siguen preguntando, nos siguen preguntando en las redes sociales. Bueno, en medio de todo esto, incluyendo la última que usted ya ha de saber mejor que yo, voy a tu casa. No, no, ese día no te puedo recibir porque estoy ocupado. No, pues ese día puedo. Bueno, pues vente tal día. Bueno, pues voy tal día. Y cosas que dicen que no se habían visto hace mucho, me refiero a lo que ya comenté hace rato. Pero ¿qué pasa nos preguntan los hispanos, que son, según el censo, cerca de 60 millones de seres humanos aquí? ¿Qué es lo que todo esto va a generarles o no les va a generar? ¿Hay esperanzas? ¿No hay esperanzas? ¿Es cosa de esperar mucho tiempo? ¿Cuál es su conclusión? Pues lo que estamos viendo es que Duke University está clasificada y nombrada entre los 12 académicos más sobresalientes de los Estados Unidos.
entre los 12 académicos más sobresalientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la escuchamos con mucho interés. Y bueno, pues ella siempre está estudiando muchas cosas, el pensamiento de los humanos, las emociones, cómo nos van moldeando, cambiando, el comportamiento de la política y los políticos. Analiza mucho los procesos electorales, la mercadotecnia de la política étnica, la migración. Y bueno, como verá usted, con estos eh, pincelazos breves, pues le reitero que pues ella sí sabe lo que dice. Doctora de Francesco Soto, ¿cómo está? Buenos días en Austin. Buenos días, gracias por la introducción tan gentil. No, pues gracias. Lo único que hago es repetir lo que usted hizo, o sea que usted es la que ha sido gentil con su cerebro y ha estudiado mucho. Pero gracias. Doctora de Francesco, en relación a estos asuntos que la mayoría no entendemos de la conducta de los políticos en diferentes áreas, eh, y que pues tiene molesta, como sabemos, a una parte muy importante de la sociedad que vive en los Estados Unidos de Norteamérica y a diferentes grupos. Uno de los grupos